se sorprenden muchas veces cuando yo digo, allá en Colombia hacemos cata de cacao, Sí. ¿verdad? Porque entendemos que ya hay más, este concepto está más en el café y está mucho más desarrollado. Cada día pues hay más interés y más ahora con el tema de la bonanza del precio, pues todo el mundo quiere sembrar cacao. Podamos entender por fin la importancia de trabajar en equipo, de cuáles son los beneficios y sobre todo la importancia de la calidad en un producto. Tenemos 3 programas fundamentales dentro del Fondo Nacional del Cacao, que es el programa de investigación, el programa de transferencia de tecnología y el programa de apoyo a la comercialización. Conocer cuáles son los sabores básicos, los sabores específicos del cacao, porque sí es importante saber que lo que tú produces realmente sepa rico. Pero bueno, ¿y cuánto es un jardín clonal? ¿Cuántas plantas del mismo clon o de la misma variedad o del mismo tipo de planta debería yo tener para decir hay jardín clonal? Hola, hola queridos bioproductores, bienvenidos a este nuevo episodio en donde vamos a hablar con Jackie, una de mis amigas de hace mucho tiempo que tengo el honor de llamarla amiga. La ingeniera Jacqueline pues ha venido trabajando con la Federación de Cacacultores, bueno, con Fede Cacao, que ahorita me corriges el nombre porque puedo estarlo poniendo incompleto y me llevo mi regaño por eso. Entonces, Jackie, bienvenida a este espacio. La idea es que nos cuentes cómo ha sido el trabajo de agricultura, pero antes de cualquier cosa, por favor, regálanos qué haces, a qué te dedicas en Fede Cacao y cómo ha sido ese tránsito que has venido haciendo en la federación. Bueno, primero saludarte, de verdad que Paulita, muchas gracias y como tú dijiste, eres una bella amiga. Yo soy Jacqueline Vargas Barbosa, soy la coordinadora regional de la Federación Nacional de Cacaoteros en el departamento de Santander. Hace 28 años, como tú lo dices, también trabajando en temas de cacao dentro y fuera de la federación, pero siempre en este cultivo que amo demasiado, que también lo cultivo, como es la cacaocultura, y además que ahorita estamos pasando por buenos momentos y también se ha avanzado, ¿no? Se ha avanzado en este sector productivo y pues de una u otra manera uno tiene ahí su granito de arena también. Sí, y qué bonito que desde el punto de vista quienes nos dedicamos a trabajar, que también demos el ejemplo y que seamos partícipes de lo que hacemos, ¿no, Jackie? Creo que es una buena forma de entender y mostrarle al productor que las cosas empiezan por casa y que vamos poniendo ejemplo. Jackie, ¿hace cuánto? Bueno, nos dijiste hace 28 años estás con la federación y en este momento estás de coordinadora regional. Sí, señora. Y en este trabajo, la federación, ¿cuál es el objetivo que tiene para los productores agrícolas? Bueno, sí, o sea, yo hace 28 años que llegué a trabajar con la federación, pero luego pues me retiré, trabajé en otras instituciones y en el 2015 volví. Y cuando volví como coordinadora regional a Santander. ¿Qué hace la federación? Nosotros tenemos 3 programas fundamentales dentro del Fondo Nacional del Cacao, que es el programa de investigación, el programa de transferencia de tecnología y el programa de apoyo a la comercialización. Son programas que de una u otra manera, te estaba contando, han ido creciendo, se han ido, digamos, como especializando en cada uno de estos programas y dentro de cada programa tenemos nosotros diferentes proyectos. Una cosa rápida es la selección de materiales de alto rendimiento dentro del programa de investigación y acá pues ya tenemos afortunadamente 14 materiales liberados comercialmente, certificados por el ICA, de los cuales orgullosamente podemos decir muchos de ellos han ganado premios a nivel internacional en el Salón del Chocolate París y que pues esto nos ha permitido tener una visibilidad y un ojo del mundo a Colombia diferente, porque somos un país productor de cacao fino de sabor y aroma dentro de los 5 dentro de los países, que es el 5% de países que producen cacao finos de sabor y aroma. Entonces, gran orgullo que ya tengamos 14 de 20 o 21 materiales que ya están certificados en el país. Eso es un programa fuerte que cada día se ha ido especializando porque tenemos los materiales desde lo que es la parte morfoagronómica hasta el tema sensorial. Cosas que se han especializado también es un panel de catación de más de 12 años, que ya se enfrentan a jueces internacionales, que por su paladar pasan muchas muestras que van a esas competencias internacionales. Quiere decir que lo que se está haciendo en Colombia está muy bien. Pero adicional a eso, pues hay temas, digamos, en temas de
sanitarios, de monilia, fitóctora y de otras enfermedades que de pronto también, y de plagas que están llegando al país y que se están haciendo pues dentro del equipo que se tiene en investigación, temas interesantes y pues llevándole estas alternativas a los agricultores. Eso como programa de investigación. Igual transferencia de tecnología, hemos venido incursionando en temas diferentes a la siembra, a la renovación, pues claro, se están haciendo que son unos temas de fomento importantes, pero también estamos trabajando en buenas prácticas agrícolas, que es como un componente ambiental ahí adicional que tenemos, en la formación a los productores a través no solamente de los centros de capacitación que tenemos, sino también de la Escuela Nacional de Formación, que tal vez tú nunca la habías escuchado. Es un proyecto que tenemos, donde hay unos expertos, unos profesionales que son expertos que están yendo tal vez a esos sitios que es muy difícil de llegar, pero que allá está llegando la federación con su programa de la Escuela Nacional de Formación. Entonces lo que se quiere es, si ellos no pueden llegar a un centro de capacitación, por lo menos llevemos nuestros profesionales y también podamos entrar en ese tema de capacitación. Es que el país está creciendo, Paula. Ya estamos en 29 departamentos, en más de 600 municipios. Solamente en Santander tenemos más de 56 municipios donde está llegando, donde se está, digamos, trabajando con cacao. Entonces, cada día, pues, hay más interés y más ahora con el tema de la bonanza del precio, pues todo el mundo quiere sembrar cacao. Sí. Cacao es una alternativa, lo queremos hacer de forma responsable, dentro de unas condiciones agroecológicas que lo permitan, pero que también pues poderle llegar a mucha gente que quiere incursionar y que está pensando, hoy quiero sembrar para que sea mi proyecto a 30 años, ¿no? Son proyectos de vida, de generación en generación. Y en el programa, pues digamos como a grosso modo, y en el programa de apoyo a la comercialización es un programa también que se ha fortalecido muchísimo, porque aquí es donde participamos en ferias regionales, nacionales, internacionales. La imagen del cacao colombiano es una mujer, María del Campo, que también la conoces. Estamos haciendo fortalecimiento a las mujeres, estamos haciendo fortalecimiento a las organizaciones de productores, pero se me olvidó algo importante. En el programa de transferencia tenemos un proyecto hermosísimo de inclusión, que es con jóvenes y se llama Sembrando Futuro. Es un programa que se direcciona, pues digamos que es como transversal para la investigación, para el tema de transferencia, y también de apoyo a la comercialización. Estamos trabajando con jóvenes, hijos de productores, que se están formando en colegios, independientemente cuál sea su modalidad, pero la condición es que sean hijos de productores. Entonces, de alguna manera es transversal a todos los programas, se dirige desde el programa de investigación esta iniciativa Sembrando Futuro. Hay muchos módulos que se están trabajando que pueden ser complementarios a lo que ellos pueden tener en su pénsul académico. Entonces, es un tema bien bonito, sorprendente, y ya tenemos emprendimientos de jóvenes, de colegios, se han organizado, están haciendo procesos de transformación y bueno, en muchos campos con temas de alguna manera de tecnologías también, y eso nos está enseñando, pues digamos como a los que somos de la vieja data, pues acá también con esos muchachitos cómo se progresa y cómo rápidamente con temas de tecnología se crece, ¿no? Claro, fíjate que escuchándote hablar y es importante, y por qué es importante mostrar el trabajo que hacen las federaciones o que hacen los gremios, cada uno desde su cultivo, porque cuando nosotros entendemos que trabajar desde los distintos puntos para desarrollar el cultivo y que se tenga un impacto mucho más, digamos, global dentro del sistema productivo, como vemos acá en estos sistemas agroforestales, y entender que todas estas dinámicas, para que podamos multiplicarlas y podamos trabajarlas, realmente se lleva a cabo con las asociaciones, con las federaciones, con las cooperativas, con no sé qué, pero muchas veces, Jackie, lo que pasa es que, fíjate, la gente no tiene ni idea que hay tanto trabajo que se hace, y acá en Colombia lo que estamos mostrando es precisamente eso. La federación lleva mucho tiempo trabajando, y el hecho, 62 años. se sorprenden muchas veces cuando yo digo, allá en Colombia hacemos cata de cacao. Sí. ¿Verdad? Porque entendemos que ya hay más, este concepto está más en el café y está mucho más desarrollado, pero cuando hay cacaos de calidad, que sean de aroma, que tengan una buena textura para chocolatería, que sean especializados, pues ahí ya empezamos a entender que hay otra forma de darle un valor adicional a ese producto terminado, ¿verdad? Sí, Paula, y tú que tienes la oportunidad, digamos, de ser
de tener, digamos, como esa injerencia a nivel internacional, de ir a Ecuador, de ir a Perú, de ir a Centroamérica, si hay algo, y pues he tenido la oportunidad de atender muchas personas también que incursionan en cacao, y si hay algo de lo que me siento orgullosa es cuando un peruano, cuando un ecuatoriano, cuando un costarricense, hondureño, salvadoreño, vienen a Colombia y dicen, oiga, eso no lo tenemos en nuestro país, no existe un gremio organizado, no tenemos una federación, y eso a mí me llena de orgullo porque pues en 28 años que llevo, uno siempre tiene un referente que Ecuador por su producción en cacao, Son que a Perú, altísimos que a productores. República Dominicana por Ajá. su certificación orgánica. Pero cuando vienen a Colombia y conocen de lo que hace la federación, que somos un gremio organizado, que administramos una cuota de fomento que es por ley, ellos dicen, quisiéramos tener eso en nuestro país y nos hace falta. Entonces, si lo que tú estás diciendo es cierto, nosotros, digamos, con gran esfuerzo estamos llegando a 600 municipios. En este momento ya tendremos alrededor de unas 65.000 familias que viven, que son pequeñas productores de cacao, porque eso es lo que abunda acá en el país, son pequeños cacaocultores, y que estamos ya casi que completando las 200.000 hectáreas de cacao, con una producción Imagínate. que que difiere un poco, porque sí, efectivamente, los fenómenos naturales nos afectan también, pero que hemos superado los 60.000 toneladas, incluso hace tal vez 2, 3 años alcanzamos cerca a las 70.000, y que pues seguimos apostándole con estos materiales, con todas estas prácticas que hace Colombia. Nosotros no le tenemos miedo a la escoba de bruja, no le tenemos miedo a la monilia, no le tenemos, o sea, miedo a esos temas sanitarios que en otros países son unas alertas Sí, críticas, son pero que importantes. es el producto y el esfuerzo de todo lo que se ha hecho, no solamente desde la federación, sino a nivel institucional, enmarcado del Consejo Nacional Cacautero, trabajándole a una muy buena tecnología en cacao, y que no solamente es para Colombia, sino que muchos países vienen a aprender de lo que hacemos. Entonces, de verdad que qué bueno, porque sabemos que eres una muy buena amiga, que estuviste con nosotros, que eres una muy buena embajadora en el tema de cacao, y para mí sí es un motivo de orgullo tener algo que es único a nivel de región, ¿no es cierto? Sí, A sí. nivel de región, y lo digo a nivel de Latinoamérica y Centroamérica, que no existe una federación. Colombia es el único país que tiene una federación de cacauteros. Fíjate que es una de las cosas que vemos afuera y que son referentes, pero es mostrarles a todos, a que las personas que nos ven y que nos escuchan en este momento, es mostrar la importancia de enterarnos qué se está trabajando, de ver que siempre hay nuevas alternativas, de ver qué se puede ir implementando bajo las condiciones de tu sistema, que de eso que tienes allí, esas estrategias que puedes empezar a implementar, cómo puedes empezar a trabajarlo, cómo traducir, cómo tropicalizar eso que está Sí. afuera para realmente traerlo a tu campo y empezar a hacerlo más eficiente. Y una de las cosas que me parece particular ya aquí es el hecho de cómo los productores a veces no tenemos, digamos que no nos enteramos de todas las posibilidades que existen digamos que en el gremio, ¿no? Ujú. Y eso generalmente es por desconexión. Trabajamos como muy aislados y la invitación sería para que empecemos a trabajar conjuntamente. Pero a mí me gustaría preguntarte otra cosa. Dentro de esas variedades que se están trabajando, porque es un trabajo que se ha venido Sí. haciendo arduamente, a mí me gustaría que nos contaras básicamente, digamos que en términos generales y como muy ligero, cómo fue que hicieron esa selección de ese material, para que veamos que detrás de esto siempre hay un gran trabajo y hay trabajo de profesionales y de productores agrícolas y de las asociaciones que como Asoglo Cacao en este caso Sí. está poniéndose la camiseta y llevamos muchos años trabajando con ellos de cómo vamos a trabajar para hacer una producción realmente responsable y que sea de calidad, por supuesto. Sí. Bueno, esos tal vez 20 materiales que ya están liberados y certificados comercialmente por el ICA es un patrimonio de la diversidad, ¿no es cierto? Eso es un tema de país, eso es una riqueza que se ha logrado desde la Federación Nacional de Cacauteros. Agrosavia liberó 4 materiales, la Nacional de Chocolates 2, entiendo que en este momento está como Lúker en un proceso, con Lúker 40, no sé hasta dónde, no tengo la información en el momento si ya está certificado comercialmente por el ICA, pero esto es un patrimonio, como te decía, de la biodiversidad colombiana. Entonces, para el caso nuestro, la federación
Yo llegué a trabajar a FECACAO en el año 1995 y empezó un programa de investigación muy tímido, tal vez apuntándole a todas las ajustes requeridos dentro de lo que es la línea de investigación, la línea del rigor científico, con un programa que se llama Selección de Materiales de Alto Rendimiento, que aún existe, pero que tal vez desde hace 20 años se empezó una campaña que se llama una campaña de árboles de alto rendimiento, se busca. Entonces se sacaron unos volantes, se llevaron a muchas partes y se empezó el programa de Se Busca con los agricultores a través de una metodología participativa donde ellos llevaban y se empezaban a hacer como ciertos concursos a nivel de los municipios, se llevaban sus mazorcas, decía, este material es muy bueno, mira mi mazorca, produce siempre, estamos acá, y ellos iban y dentro de esa, pues había unos requisitos, ¿no? Que los árboles que llevaran o que identificaran estuvieran dentro de una población de árboles, ¿no? Entonces, ojalá en el centro, y ellos se fueron buscando los mismos agricultores, pero este árbol lo caracterizo y pues muchos fue con el acompañamiento también de nuestros técnicos y empezaron a llevar mazorcas, hicieron unos concursos, se empezaron a analizar pues ciertas características en temas de tamaño de mazorca, tamaño, el índice de grano, el índice de mazorca, en fin, una cantidad de cosas, pero que iban también de hecho con la agronomía. De alguna manera, de los que se fueron ahí seleccionando, se establecieron unas parcelas, fase 1, fase 2, fase 3, hay todavía unas parcelas que existen y a medida que se fue especializando, digamos, las parcelas, que ha sido un tema largo, ¿por qué? Porque tocaba establecer en sitio, primero donde encontramos, tratar de reproducirlo, saber si ese material sí fácilmente podía responder a un proceso de propagación vegetativa. Si respondía, entonces empezar a llevarlo a ciertas parcelas, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Y después se fueron montando parcelas por pisos altitudinales en diferentes regiones. Por eso es que los materiales están en todas partes, están en todo el país. Sí. Pero es un material, o sea, es un proceso, dirá la gente, ¿por qué no es cortico? Pues yo creo que se ha hecho con mucha responsabilidad, porque se probaron in situ, después en parcelas, en ciertas condiciones altitudinales, después se fueron sacando de estas zonas agroecológicas hacia otras zonas y probando, y de esa forma finalmente quedaron los mejores, ¿no es cierto? Quedaron los mejores, pero con una ventaja, es que se hizo un proceso de investigación bastante fuerte, bastante profunda en los materiales, por eso decía, desde la parte morfoagronómica hasta la parte sensorial. También este programa de selección en su momento se hizo una unión temporal con Corpoica en su momento, después Agrosavia, en fin, o sea, ha sido procesos que han tenido un rigor científico y aquí pues hubo un investigador importante que empezó, digamos, como a estructurar el tema de la investigación hacia los materiales, que es el doctor Fabio Aranzazu. Un saludo para don Fabio, que lo amamos profundamente. Sí. Y pues con él y pues obviamente con todo un equipo de investigación de la federación se hizo un proceso bien bonito. Entonces creo que ¿por qué es tan lento? Porque es que tampoco no se puede ser irresponsable. Si hoy decimos que un material como el FSB 41, que es de San Vicente Chucurí, que ha ganado reconocimientos internacionales, será por algo, ¿no? Pero ya conocemos absolutamente todas sus características. Que si tenemos digamos, el FECACAO, el Carmen 2, que es un material bastante tolerante hacia la monilia, es porque se hizo todo un trabajo de investigación durante años y por eso con precisión ya sabemos. Entonces ya estamos en la línea dentro de estos mismos temas de investigación donde tenemos los modelos de siembra, Paula. Eso nos ha permitido decir, aquí en estas condiciones de esta finca, con esta altura, con este suelo y todo, podemos establecer tal modelo de siembra. O sea, ya hemos llegado hasta ese nivel de especialidad, porque esos materiales cumplen con estas condiciones, porque se hizo la matriz de autocompatibilidad, entonces, que incluso ahorita, hace poco se actualizó. Entonces, eso nos ha permitido especializar un poco más los procesos y el llegar a los agricultores. O sea, aquí yo veo que tiene una cantidad de materiales regionales, pero es porque ya va, digamos, con un respaldo científico, con el tiempo, pero finalmente que los agricultores, la ventaja es que tienen los materiales en campo ya. O sea, no es que estén allá en un banco de germoplasma, no, sino ya están a nivel de campo, que a medida que se van liberando, pues se van ampliando mucho más. Incluso con las mismas parcelas se pudieron propagar en las mismas condiciones cercanas a donde estaban, porque las respuestas eran maravillosas. Claro. Entonces es un proceso bonito. Por eso te digo, es un patrimonio que tenemos orgullosamente y Colombia es el que más tiene este tipo
de materiales a Ujú. ese nivel de investigación, ¿no? Sí. Con mucho rigor científico, pero que también ha sido y ha llegado a niveles de los productores. Fíjate que esta cosa que estás mencionando, cuando empezamos a trabajar hace unos años Ujú. con el doctor Fabio Aranzazu, digamos que lo que veíamos era que había gente con interés de este cacao. El productor dice, Sí, ese produce bien y qué es lo que sí, está haciendo y desde allí empezar esa búsqueda, ese se busca, ¿no? sí. Y cómo empezar a trabajarlo. Pero Jackie, si quisiéramos para las personas que nos están viendo o escuchando en este momento, ¿qué condición dirías tú que necesita un productor para seleccionar un material dentro de su finca para poder trabajarlo y que empiece a trabajarlo de manera más Ah, eficiente ok, dentro de su área? sí. ¿Qué condición particular, qué tres cosas deberían tener en cuenta para empezar a implementar ese Primero, cultivo, esa primero planta? el agricultor tiene que partir de ser muy observador. Y ese observador casi que le da para que sea una habilidad de investigador, ¿no? Ujú. Que sea muy curioso, que observe su cultivo, que aprecie cada vez que él pasa en épocas de cosecha, cuáles son los árboles que en su momento tienen un mejor comportamiento. Y hablo, digamos, para cultivos que son regionales, o sea, son los cultivos que están establecidos ahí, que él pueda observar, decir, oiga, mira, este material que veo yo siempre que paso acá, siempre me produce, ¿no es cierto? Su comportamiento es como muy constante, su estado sanitario realmente es como bueno. Yo Ujú. veo que todos tienen monilia o, bueno, tienen estos problemas, pero este material como que sobresale. Entonces, esos materiales sobresalientes, ¿quién es el primero que lo puede observar? El agricultor. Mi sugerencia es que sea muy observador, que cada vez que vaya a coger cacao, pues piense en eso y él puede saber y empezar a identificar cuáles son los mejores materiales que le están digamos, respondiendo en su parcela. Segundo, que después de que lo observó que es productivo, que es bastante sano, que tiene ese buen comportamiento a esa condición, ¿qué debe hacer? Empezar a abrir la mazorquita, a hacer solamente con 10 mazorcas, a separarlas, a medirlas, a mirar el grosor, el tamaño de la mazorca, qué tan grueso es, porque puede que sea muy productivo, pero al abrir la mazorca, Ujú. pues tiene 4 granos y es supremamente gruesa la cáscara. Entonces hay que pensar un poquitico también qué es lo En que él quiere, productividad, en qué es claro, lo que por él quiere supuesto. y en lo que quiere es productividad, ¿no El es para cierto? qué. Sí, exacto, sí señora. Entonces mirar el tamaño de la mazorca, el grosor de la cáscara, mirar cuántos granos tiene y por qué no de pronto con cuántos empezar a analizar con cuántas mazorcas y esos Yo trabajos completo. netamente muy básicos que él los puede hacer en la finca puede llegar a reunir 1 kilo, ¿no es cierto? Entonces él puede Pero ya empezar, de producto final, de no, producto en grano en seco, grano sí, seco. para eso Ok. se llama el índice Ujú. de mazorca. Entonces empezar a mirar en 10 mazorcas puede ser el ejercicio. Después la seca, deja secar los granitos y dice, oiga, voy a pesar. Entonces hacer la conversión. Si con... Retomamos nuevamente y ahora en otro escenario porque nos tocó hacer cambio de momentico, pero bueno, retomando. Jackie, nos estabas contando que cuando se hace la selección de las mazorcas, del material, Ah, de después lo, de que, de lo de que que va a hacer un agricultor. Ajá, después de que hace el conteo, pues de que verifique, lo primero, verifique que está dentro de su predio, que está en el centro. La otra cosa importante que debemos retomar es el hecho de, por ejemplo, abrir la mazorca, mirar qué tan gruesa es El grosor el de la grosor de la cáscara, cáscara y que contemos el número de de granos. granos que tiene la mazorca porque pues nos interesa no solamente que pese la mazorca, sino que tenga bastantes almendras pues para que podamos Sí, trabajarlo. Y desde ese punto de vista íbamos en la evaluación precisamente, Jackie, de sí, cómo hacerlo. a eso se le llama índice de mazorca e índice de granos. O sea, ¿qué es el Ujú. índice de mazorca? Mirar con cuántas mazorcas se puede sacar 1 kilo de cacao seco. Si con 10, con 12, con 15, con 20. En el promedio, digamos, nacional de lo que son árboles híbridos regionales puede ser entre 25 y 30, pero Mm, tenemos clones que con 12, con 14 mazorcas de los que se han seleccionado se puede hacer 1 kilo de cacao. Entonces, claro. esas son características que hay que ir revisando porque necesitaríamos menos cacao, menos mazorcas para tener mucho más volumen, ¿no? Esa es una condición. Y lo otro es también de pronto hacer un índice de grano, que es mirar cuál es el tamaño del grano. O sea, con, con 100 granitos, con 100 almendras, usted puede secas pesarlas y promediar de esas 100 cuánto es el peso, dividirlas en 100 y ahí le saldría
el índice, el tamaño promedio del grano. Entonces, por decir algo, aquí en Colombia nosotros tenemos la norma NTC 1252, que es la norma de calidad colombiana. El tamaño mínimo, o sea, de ahí hacia adelante se habla de 1.1, 1.2, quiere decir que de ahí hacia arriba, pues estamos ganando. Tenemos, digamos, clones importantes como el FSB 41, que tiene 2 gramos por grano. Entonces, pesadísimo. Con menos granos hacemos 1 kilo de cacao seco. Ese es como una de las condiciones que yo recomendaría a nivel de productor para que ellos puedan empezar a hacer como su proceso de selección en sitio. Y la tercera condición que te contaba es que ellos puedan coger y clonar en ese mismo sitio ese material, ¿no es cierto? Sí. Y decir, bueno, si yo al clonarlo, ¿al cuánto tiempo me empieza a producir? Si realmente es precoz, si no es precoz, pero hacerlo en sitio. Si yo aquí lo encontré cerquita en esas condiciones, puedo hacer unos injertos de ahí. Yo hasta ahí recomiendo a un agricultor. Si el proceso ya va de ahí en adelante, pues ya tendría que tener un rigor mucho más fuerte, un rigor científico para poder establecer parcelas, para poder hacer todos los diseños experimentales. Entonces, creo que un agricultor puede hacer un trabajo en sitio, así sencillo, y generar sus propios materiales. O sea, de pronto empezar a reproducir para él, a propagar lo que a él le funcione en el sitio. Una recomendación importante, pero no recomendársela a otras regiones porque allá pueda que el comportamiento de sus materiales no sean como se le está comportando a él. Entonces son como de las cosas que yo recomendaría que se pueden hacer de una forma rápida, pero a nivel de finca. Jackie, y para las personas que nos ven y que nos escuchan y que de repente no saben qué es un jardín clonal de cacao, ¿qué es eso? Bueno, ¿qué es un jardín clonal de cacao? Un jardín clonal de cacao es un cultivo de cacao que puede ser media hectárea, 1 hectárea, 250 plantas, lo que sea, pero que tengan los materiales clonados debidamente identificados. Es como una colección de materiales regionales que en su momento ese jardín clonal es un jardín, ¿no es cierto? Donde hay, digamos, de todo un poquito, y ese de todo un poquito que serían los materiales clonales puedan llevarse el material vegetal de propagación, la vareta portayema, a hacer propagación en otros lados. Entonces, pero debidamente identificados, ojalá sembrados por surcos, que esos surcos sepan qué es lo que tenemos, porque el día de mañana de ahí va a ser la propagación. Claro. Entonces, que las personas que vayan a recolectar ese material vegetal puedan llevarlo a sus lotes con tranquilidad, porque va a haber esa trazabilidad, ¿no? Hay que tener ese cuidado. Ojalá pudieran tener claro cuál es el clon que utilizaron para establecer ese patrón. O sea, como que hagan un tema de trazabilidad. Ahí. Sí, fíjate que una de las cosas que nos encontramos es que está la intención de hacer los jardines clonales, ¿no? Pero bueno, ¿y cuánto es un jardín clonal? ¿Cuántas plantas, del mismo clon o de la misma variedad o del mismo tipo de planta debería yo tener para decir hay jardín clonal, o si se puede hacer el cruce de material, el cruce genético, porque hay unos que se polinizan y hay otros que se polinizan ellos solitos y hay otros que hay cruce? Sí. ¿Y ahí cómo hacen? Bueno, pero pues el jardín clonal realmente, como le decía, debe estar debidamente identificado, o sea, surqueado, que el tamaño del jardín clonal, pues, dependiendo para cuál es el destino que se le quiere, puede ser de 1 hectárea o de 2 hectáreas, pero ya pues, serían para empresas gigantes, ¿no? Pero un agricultor, digamos, pequeñito pudiera tener 250 arbolitos solamente como para él, y pueden ser los mejores, ¿no es cierto? Pero pensando en que sea jardín y que pueda ser un centro de propagación a otros, yo diría de 1 hectárea hacia adelante, que pudieran tener 1 hectárea bien identificada con sus materiales y que tenga esa trazabilidad que ya te decía. Considero que funciona. ¿Qué pasa? El jardín clonal, como su nombre lo indica, son clones, son materiales que han sido propagados vegetativamente. Entonces, no pudiéramos pensar en propagación o en cruz o en una polinización, porque la polinización puede ser manual o puede ser natural, pero pues se supone que aquí lo que vamos a llevar es una vareta portayema de un árbol clonado
que de alguna manera vamos a llevar un 95% de su genética, o sea, vamos a hacer que sea igual a esa madre donde yo estoy sacando el material. Pero cuando es por semilla o que es de polinización abierta, lo que hago es llevar la mazorca y siembro esa, pues no sabemos de dónde cogimos la mazorca, pero no sabemos quién pudo haber sido su padre. Y en esa combinación genética, pues no vamos a tener ese mismo nivel de respuesta como sí se hace con la alternativa que es la propagación vegetativa. Entonces, jardín clonal, pues netamente plantas que estén debidamente injertadas, que estén propagadas sexualmente, y de ahí es que se lleva ese material para propagarlo de alguna manera. De ahí tratamos de asegurar mínimo un 95% en temas de su genética, o sea, va uno con un poco más de tranquilidad a que se haga de manera sexual, que es con semilla. Claro, fíjate lo interesante de una persona que tiene toda la responsabilidad de hacer las cosas, porque a veces cuando uno les comenta a los productores, cuando trabajamos con los productores, es difícil mostrarles por qué razón es que debe hacerse de esta manera y no de otra, porque debes trabajar con las varetas, con el material vegetativo, y no trabajar de otra manera y decir que lo que tienes es un clon. Pero sí, efectivamente, ese es un tema que es el concepto, ¿sí? Sí. Pero, digamos, una persona pudiera hacer un proceso de polinización manual. Entonces, si yo quiero tener muchos más mazorcas en un árbol y da buena flor, y bueno, en su momento esos son procesos que hay que mirar la compatibilidad también. Pero digamos que en forma natural funcione. Si yo tengo otro árbol, vengo y traigo el polen y polinizo, digamos, esta madre, que es el árbol donde yo voy a dejar las mazorcas, lo puedo hacer de forma natural, si quiero tener muchas más mazorcas. Y está bien, no tendría que venir a hacer un tema de clonación. Si yo quiero pegarle mucho más frutos a ese árbol, ¿sí? Puedo hacer un tema de polinización manual, y esa forma en su momento se hacía también la producción de semilla sexual híbrida. Entonces, ¿por qué? Porque es que el híbrido, cuando yo hago mi polinización, entonces yo sé que papá se llama X y mamá Z, ¿no es cierto? Entonces yo uno a X y a Z y saco un hijito que se llama Y, pero ese Y no sabemos cuál es la cantidad de genética de Z ni la cantidad de genética de X, y ahí es donde pueden empezar a haber dificultades. Pero pues si es por montar mazorcas, pues claro, yo puedo asegurar un poco más el tema de la polinización haciéndola manual que la misma polinización natural. Esa es la diferencia con la propagación vegetativa, que yo puedo estar un poco más tranquila, que la genética pues va a estar por encima del 90% de donde yo estoy sacando ese material. Y si yo sé qué comportamiento tiene y sé en dónde se da muy bien, créame que estoy asegurando que mi cultivo va a estar muy bien. Yo puedo tener un árbol, lo que te decía ahorita en la selección de materiales, puede ser un árbol híbrido, hijo de híbrido que se convierte en material regional, lo clono y ya inmediatamente va a ser un clon de ese material. Y lo puedo seguir propagando siempre y cuando tenga un buen comportamiento, pero a nivel de agricultor en sitio. Claro. Eso sí hay que tener mucho cuidado. Sí. Creo que de cosa importante para llevarnos, queridos bioproductores, es el hecho de entender que el material que siempre vayas a trabajar, selecciones y tengas en cuenta estos tips que nos acaba de dar Jackie acá para poder trabajarlo, pues es precisamente entender cuál es la dinámica de tu espacio, de tu parcela, de tu chacra, de tu rancho, como lo estés trabajando, pero también entender que hay una responsabilidad detrás de que ese material tienes que hacer la salvedad de que no va a funcionar seguramente de la misma manera en otra instancia porque hay cambios. Y en otras condiciones. Exactamente. Entonces es importante que tengas en cuenta esto. Jackie, de verdad ha sido un gusto. Yo sé que aquí nos pusimos un poco más técnicos, pero también tenemos gente que tiene muchísimo conocimiento y es una pregunta que nos hacían acá en el chat para que lo traducieran. Sí, de cuál, a la pregunta de siempre, ¿no? ¿Y qué clon elijo? No, eso sí, ahí sí viene la palabra del millón que se llama depende. Depende de la condición agroecológica, depende de lo que quiere el productor, ¿no es cierto? O sea, si yo quiero solamente producir materiales
finos de sabor y aroma a un mercado especializado, pues en ese sentido yo tendría que también establecer mi material para eso. Pero si yo quiero un mercado más convencional, un mercado o sea, que sea solamente producción, volúmenes, pues también hay alternativas. Entonces, existen diferentes modelos de siembra, es importante. Yo sí aquí haría una recomendación especial, que se asesoren de los técnicos que sepan de cacao, que sean expertos en el tema de cacao. En este caso, pues nosotros acá estamos como Federación de Cacaoteros para apoyar qué modelos de siembra puedo instalar, siempre y cuando depende del agricultor. Y ya existe, ya los modelos están, los clones están probados, sabemos en qué condiciones se pueden establecer. Nosotros en Colombia no estamos recomendando más de 4 clones por parcela, o sea, por hectárea. ¿Por qué? Pues ya se han hecho todos los estudios y está probado, ya tenemos las matrices de compatibilidad, tenemos, digamos, el comportamiento y la adaptación de esos clones a ciertas condiciones. No recomendamos por temas comerciales que se hagan más de 3 o 4, ¿no? Que se establezcan por hectárea. Entonces, esa es una de las cosas que se han ido mejorando también en la cacaocultura, porque antes, pues, hace 28 años, cuando yo empecé a trabajar en cacao, quien injertaba era el dios. Sí. Hoy no, hoy todo el mundo lo puede hacer, los pequeños agricultores lo hacen, hay gente que vende su mano de obra injertando cacao, pero lo importante y la responsabilidad de acá es que sepa qué es y para qué, ¿no es cierto? Y para qué, cuál es el destino de lo que yo estoy haciendo. Y ya pues no es, pues ya no se recomienda que en una hectárea tengan lo que pudiera llegar a convertirse en un jardín clonal desordenado, no. Sí. Que tengan 10, 20 materiales ahí, ¿no? Porque pues si va a hacer uso de 2 o 3 que son los que le sirven, pues no tendría sentido. Pero sí, volviendo al jardín clonal, se puede tener la colección de materiales debidamente identificados con toda la trazabilidad y eso nos permite tener, digamos, como el material para ciertas condiciones, para ciertas condiciones de agricultores, que ellos sepan que el material está y que lo puede llegar a sembrar. Entonces, son estudios que se han ido desarrollando con el tiempo, con la investigación y que cada día nos lleva a aterrizar un poco más lo que hacemos en temas de cacao. Sí, Jackie, y la última pregunta que se me ocurre así a las carreras y es con el tema de cata, de cacao, ¿no? Entonces, ¿cuándo un productor debería preocuparse por aprender un poco de cata, de esa cata de probar su cacao como tal? ¿En qué momento es para aroma, es para chocolatería, es para toma de taza? O sea, ¿en qué momento un productor debería preocuparse por aprender cata de cacao? Bueno, para mí debería aprender antes de empezar a sembrar si va a ser agricultor nuevo, ¿no es cierto? Porque te decía, es saber qué es lo que quiere el agricultor. Si el agricultor quiere especializarse en un cacao fino de sabor y aroma, ya están probados los materiales, ya hay algunos que tienen, digamos, un valor agregado porque han ganado premios a nivel internacional como cacaos finos de sabor y aroma. ¿Y en qué momento el agricultor puede empezar a hacer su proceso de cata? Pues a medida que él esté produciendo en su finca, haga sus buenas prácticas en todo lo que tiene que ver post cosecha, desde la recolección, la fermentación y el secado. Y si al final ese grano seco, él le hace unas pruebas de corte, le puede hacer un pequeño, o sea, él solamente prueba de corte puede mirar los porcentajes, digamos, de fermentación que pueda llegar a tener, puede también empezar a llevar unas medidas de en qué humedad tiene, qué porcentaje de humedad, digamos, 7% es ideal. Y si con eso fácilmente él puede tostarlo, descascarillarlo y hacer solamente lo que es el licor y empezar a probar, ideal. Entonces también existen, digamos, como unas condiciones para empezar a hacer ese tipo de procesos que son para poder conocer cuáles son los sabores básicos, los sabores específicos del cacao. Nosotros tenemos un grupo de catación, hacemos cursos también, enseñándole a la gente todo este proceso de calidad, porque sí es importante saber que lo que tú produces realmente sepa rico. Y si sabe a qué sabe ese chocolate, ese cacao que está teniendo ahí, puede ofrecerlo a un mercado diferenciado también. Entonces, sí, la cata yo pienso que uno la puede hacer inicialmente desde finca. Pero ¿cuál es mi recomendación? Que hay que empezar a formarse también. Claro. Hay cursos para eso, hay que tener como unas bases, empezar a desarrollar también esas cualidades del paladar, ¿no?
saber cómo yo puedo identificar que me sabe a madera, caramelo, y bueno, hay ejercicios para eso y nosotros dentro de los cursos que hacemos también enseñamos a hacer todo el proceso de catación. Pues me parece fantástico y aquí les vamos a dejar acá abajo en los comentarios del episodio, Jackie, vamos a dejarles, digamos que la página donde pueden dirigirse a la federación, cómo organizarse y cómo trabajar con el fondo de cacao para que podamos entender por fin la importancia de trabajar en equipo, de cuáles son los beneficios y sobre todo la importancia de la calidad en un producto que nos hace cada vez que tengamos un mejor precio y digamos que una rentabilidad mayor, que es lo que queremos que todos nuestros agricultores tengan. Bueno, Paulita, yo primero pues agradecerte por la jornada de hoy, la capacitación, de verdad que ha sido muy enriquecedor para lo que estamos haciendo en nuestro día a día con el cacao. Y lo otro es por la oportunidad de darme este espacio, decirles que desde la Coordinación Regional de Santander a la orden, en lo que yo pueda colaborarles con gusto, les voy a dar y espero que también me puedan escribir ahí mi correo es santander_regional@fedecacao.com.co, cualquier inquietud, cualquier interés que haya. Nosotros tenemos presencia a nivel de Colombia, pues tenemos 25 oficinas regionales en todo el país, tenemos nuestro equipo técnico en estas oficinas y le estamos llegando yo creo que a más de 600 municipios, en todo lo que nosotros podemos apoyar también con gusto, para eso estamos, para eso es el gremio, para apoyar a los productores para que cada día sigan creciendo y produciendo mucho más y mejorando su calidad de vida. Así es. Y queridos míos, como se dan cuenta, aquí estamos compartiendo muchísimo valor. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes. Compartan este video, regálenos 5 estrellas en la plataforma en la que nos ven y por favor no olviden poner en práctica. Jackie, de verdad, 1.000.000 de gracias. Siempre ha sido una bendición contar con amigos que están trabajando en el agro y que seguimos haciendo parte de este camino de la excelencia del productor agrícola. Jackie, gracias. Para mí un placer y bueno, espero recibir algunos comentarios y en lo que pueda ayudarles con mucho gusto. Con seguridad. Nos vemos en el siguiente, queridos. Bye. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.